Inclinamos nuestro rostro, hermanos, y oramos al Señor para dar inicio. Amadísimo y eterno Dios, que habitas en gloria, Señor, te doy gracias por permitirme, Señor, una vez más estar delante de tu presencia y delante de esta iglesia, Señor, delante de tu pueblo, de tu novia, Señor. Señor, suplico tu gracia, tu favor y tu misericordia para con mi vida. Señor, que tú tengas cuidado de las carencias, de las debilidades de mi persona, Señor. Porque soy débil y entiendo, Señor, que sin ti no puedo hacer lo que en esta mañana se me ha encomendado hacer. Señor, pero mi anhelo y mi deseo es hacerlo para tu gloria. Para que tú seas exaltado. Y que no salgan diciendo qué gran predicador, sino que salgan diciendo qué gran Salvador es Cristo el Señor. Gracias, Señor. Te damos por los méritos de Cristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, no hay que ser demasiado observador o muy observador o tener un lente muy grande para poder darnos cuenta de que nosotros vivimos en un mundo que es totalmente inseguro. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y todo esto, mis amados hermanos, es por causa y a causa de la caída de nuestros primeros padres. Nuestro mundo entonces se volvió, se convirtió, vino a ser un lugar peligroso, un lugar adverso, un lugar no apto para personas que quieren glorificar al Señor. Y no me refiero únicamente a todas aquellas cosas que pueden poner en peligro nuestros cuerpos o todas aquellas cosas que pueden poner en peligro nuestros bienes materiales, sino también todo aquello que puede dañar nuestras almas. Y de hecho, amados hermanos, los peligros que no se ven, aquellos que no podemos ver, suelen ser los peligros más perjudiciales que aquellos que se logran ver. No sé si me di a entender con esa frase, hermanos. Lo que no se ve es mucho más peligroso que lo que se ve. Y esta, mis amados hermanos, es una de las razones por las que muchos cristianos se llenan de temor. ¿Alguno de ustedes es temeroso? ¿O solo yo soy temeroso aquí? Algunos cristianos nos llenamos de ansiedad muchas veces. Algunos cristianos nos llenamos de desesperación. Los creyentes, mis amados hermanos, conocemos nuestras propias debilidades. Conocemos nuestras propias limitaciones, nuestras limitantes. Así como la hostilidad del mundo que hay a nuestro alrededor. Somos, mis amados hermanos, frecuentemente tentados a desmayar, a abandonar la lucha de la carrera de la fe. Y nos preguntamos si podremos perseverar corriendo la carrera hasta el final. ¿O no se ha preguntado usted alguna vez? ¿Será que yo puedo vivir en este mundo como cristiano de verdad y llegar hasta el final? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Y qué sucediera, mis amados hermanos, Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios, si se levantara en nuestro tiempo, en nuestros días, una fuerte persecución contra la iglesia? Como la que han tenido que padecer muchos creyentes a través de la historia y como están padeciendo muchos cristianos actualmente en otros lugares del mundo, como los hermanos misioneros que nos presentaban. La pregunta a esto es, ¿sería yo capaz de retener mi fe y seguir siendo fiel al Señor? Y esa es una pregunta muy importante para nosotros como cristianos. Y es, mis amados hermanos, en estos momentos o en momentos como estos, cuando llegan esas dudas, esas inquietudes, esas dudas, ese desmayar, ese sentir de ansiedad, de temor, es cuando nosotros necesitamos las palabras de aliento que encontramos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10 y 11. Y quiero que me acompañen en las Sagradas Escrituras. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10
y 11. Amén, hermanos. Si no lo tiene, lo puede leer aquí en la presentación. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Solo he tomado estos dos versículos. Yo sé que es un contexto más grande lo que tiene el pasaje, pero he tomado estos dos versículos nada más como la centralidad de mi exposición para esta mañana. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿a qué, hermanos? ¿En quién? En Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. ¿Y qué dice la última palabra? Y establezca. Y el versículo 11 yo creo que todos lo conocemos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, poniendo un poco en contexto estos dos versículos, porque no podemos hablar directamente de los dos versículos sin ponerlos en su contexto. El apóstol Pedro está dando consejos, si usted lee desde el versículo 1 hasta el 5, a los ancianos de la iglesia en su momento. Y también está dando consejos de forma general a la iglesia, o a la iglesia en general, versículos del 6 hasta el 9. Y es en ese contexto que él menciona entonces el versículo 10 y 11, estas palabras que nosotros acabamos de leer, donde dice que mas el Dios de toda gracia. Y es justamente ese, mis amados hermanos, el tema de mi sermón para esta mañana. El Dios de toda gracia. Y quizá entre paréntesis, seguridad para un mundo inseguro. ¿Cómo es el tema, hermanos? Seguridad para un mundo inseguro. Y es que, mis amados hermanos, aún en los tiempos de persecución, la iglesia debe seguir con la tarea de alimentar, enseñar a las almas de los hombres y de enseñar a los creyentes los deberes que corresponden a todo el pueblo de Dios. Los creyentes, mis amados hermanos, que recibieron esta epístola originalmente, estaban pagando un alto precio por causa de su fe. ¿Qué estaba pasando con ellos? Estaban pagando un alto precio por causa de su fe. Y unos meses más tarde, siguiendo la cronología bíblica, unos meses más tarde las cosas se pondrían mucho peor en la persecución de Nerón. Pero aún así, Pedro les asegura que sus almas estaban seguras en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a pesar, mis amados hermanos, de los muchos y variados peligros que el creyente enfrenta día tras día, de dentro de él mismo y de fuera de él mismo, de dentro de la iglesia y de fuera de la iglesia, y es que por causa del carácter de Dios y de su obra en nosotros, podemos nosotros experimentar entonces seguridad a pesar de las circunstancias difíciles que tendremos que afrontar en este mundo caído. Es en Cristo y es en Dios únicamente que podemos encontrar seguridad. No hay otro lugar. Y para eso quiero que veamos entonces en primer lugar la seguridad del creyente por causa del ser de Dios. ¿Qué acabo de decir? Seguridad del creyente por causa del ser de Dios. Y hay, mis amados hermanos, dos aspectos del ser de Dios que Pedro resalta en el texto. El primero es que Dios es el Dios de toda gracia. ¿Qué es lo primero que Pedro resalta? Que Dios es el Dios de toda gracia. Y la gracia, mis amados hermanos, nosotros podemos entender y sabemos, los que están en los módulos quizás entenderán muy bien esto, en los módulos de discipulado, que la gracia es central en el Evangelio. En el Evangelio específicamente de Cristo. La vida cristiana comienza por gracia, continúa por gracia y finalizará un día por gracia.
Y usted dirá, ¿todo es por gracia? Sí, hermano, todo es por gracia. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que somos salvos por gracia, ¿por medio de qué, hermanos? De la fe. Y es por medio de esa misma gracia que nosotros somos santificados, fortalecidos, capacitados para perseverar hasta el final. No hay otra manera de llegar al fin, solo a través de la gracia de Cristo. Cada día que perseveramos corriendo en la carrera de la fe es una manifestación, mis amados hermanos, de la multiforme gracia de Dios actuando en nosotros. Usted sabe que la gracia de Dios es multiforme, o sea, tiene muchas formas de mostrarse. Y los creyentes somos constantemente, quizá esto me pase solo a mí, no sé a ustedes, porque yo los veo a ustedes como ángeles ahí. Los creyentes somos constantemente asaltados por tentaciones, por dudas, por pensamientos de derrotismo, como por ejemplo expresiones que dicen lo siguiente: yo no sé si vale la pena seguir viviendo esta vida que estoy viviendo. Yo no sé si vale la pena seguir a Cristo. Yo escucho de que Él es mi Salvador todos los domingos y que no hay otro camino. Otro pensamiento, otra pregunta que puede surgir: ¿quién sabe por cuánto tiempo más voy a poder soportar esto que estoy viviendo? Y a medida que pasan los años, mis amados hermanos, en el Evangelio nos vamos percatando del peligro que son cada vez más y más sutiles, que antes no lo veíamos claramente. Pero a medida avanzamos en el Evangelio, los vamos conociendo, los vamos viendo más claramente. ¿Por qué? Por la gracia del Señor que va aumentando en nosotros. Y entonces la lucha se vuelve muchísimo más intensa, muchísimo más compleja, muchísimo más difícil. De manera entonces, mis amados hermanos, iglesia cristiana por la gracia de Dios, que si aún estamos en pie luchando en este glorioso evangelio, no es porque poseamos una fortaleza que los demás no tienen, es por la gracia de Dios meramente. Y lo voy a decir más específico: si usted hoy está aquí, no es por su esfuerzo, es por la gracia de Dios. Y es triste, muy triste, que tantos que profesaban la fe en algún momento se apartaron o se apartan. Pero mis amados hermanos, es motivo de gozo y de alegría que hay muchos como ustedes que continúan corriendo la carrera habiendo enfrentado las mismas dificultades y quizás dificultades mucho peores de aquellos que ya abandonaron la carrera. ¿Se alegra usted por eso? Pero eso no quiere decir que nosotros somos mejores que los que se fueron. La diferencia es la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. La gracia de Dios en nuestras vidas. Es Él quien suple, mis amados hermanos, abundantemente toda la gracia que tú y yo necesitamos, no solo para perseverar, sino también para ministrar a otros. ¿Qué es lo que hace el pastor Job aquí todos los domingos? Ministrarles a través de la palabra. Pero es a través de la gracia de Dios. Entonces Pablo, en este contexto de su ministerio, hablando de su ministerio, dijo las siguientes palabras en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Escuchan, quiero que se pongan, mis amados hermanos, en los zapatos de Pablo por un momento. Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué quiero que se pongan los zapatos de Pablo? Porque muchos ponemos a Pablo en un pedestal muy alto y decimos: Pablo escribió todo el Nuevo Testamento casi, entonces Pablo es el gran apóstol del Nuevo Testamento. Pero Pablo dice estas palabras: por la gracia de Dios soy lo que soy.
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No he sido yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios actuando en mí. Y la pregunta es, ¿quién era Pablo antes de ser alcanzado por la gracia de Dios cuando iba camino a Damasco? Perseguidor de la iglesia, un enemigo abierto de Cristo y de su evangelio, que perseguía con odio a los cristianos. A él no le importaba cómo destruir a los cristianos, pero los destruía. Pero por la gracia transformadora de Dios, ese Pablo cambió de opresor a siervo, de encarcelador a libertador, de juez a amigo, de quitar la vida a dar la vida. ¿Ven la gracia de Dios actuando? Eso es, mis amados hermanos, algo que Pablo nunca pudo olvidar. Es por gracia y solo por gracia. Es lo que dice Pablo. No hay nada de qué gloriarse en el hecho de ser de Cristo o en el hecho de servir a Cristo, porque de principio a fin todo es de Cristo y todo es por gracia. Y esa gracia está disponible, mis amados hermanos, para todo aquel que la procure. Y en este punto, hermanos, es importante corregir un concepto erróneo que ronda por ahí, bastante común en cuanto al tema de la gracia divina. Y es que muchos piensan que la gracia y el esfuerzo humano son incompatibles. Son dos cosas que no van juntas. Y dice de la siguiente manera: si es por gracia, entonces se supone que yo debo hacer absolutamente nada en el cuidado de mi vida espiritual. Algunos así piensan. Y esta enseñanza, mis amados hermanos, como dijo alguien, se conoce como quietismo. ¿Cómo se conoce, hermanos? Quietismo. Es de quedarse quieto. Quédate quieto y espera en Dios, porque Él va a actuar cuando tú dejes de actuar. Y entonces aquel que está pidiendo un trabajito se queda en la hamaca acostado todo el día esperando que el trabajo le caiga del cielo. Mi amado hermano, la Biblia no contrapone la gracia de Dios con el esfuerzo humano, sino más bien contrapone la gracia frente al mérito. Pablo le dice a Timoteo las siguientes palabras en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo no soy Pablo, pero yo te voy a decir, iglesia cristiana, por la gracia del Señor, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No hay contradicción alguna en esta frase. Debemos esforzarnos, mis amados hermanos, en la gracia. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera yo puedo esforzarme en la gracia? Mi amado hermano, hay muchas formas, pero esta mañana yo quiero mencionar así brevemente que lo que debemos hacer es un uso diligente y fiel de los medios de gracia que Dios ha provisto para fortalecer nuestras almas. ¿Cuáles medios de gracia, hermano? Leer las Sagradas Escrituras, orar, tener un devocional. Mis amados hermanos, esos son medios de gracia. Congregarnos, gracias. ¿Y cómo hacemos uso de esos medios? No nos estamos haciendo merecedores. Quiero aclarar eso. Cuando nosotros hacemos uso de esos medios de gracia, no nos estamos haciendo merecedores del favor divino. No es para comprar el favor de Dios que leemos la Biblia todos los días. No es para comprar el favor de Dios que oramos sin cesar. No es para comprar el favor de Dios que venimos a los cultos de la iglesia cada domingo. La verdad es que no importa cuánto hagamos, cuánto tú hagas, cuánto yo haga, nunca seremos merecedores de la bendición de Dios. Pero así, hermanos, como Dios ha provisto medios
para mantener la salud de un cuerpo físico, así también nos proporciona ciertos medios para mantener la salud del alma. Por ejemplo, nadie mantiene un régimen saludable de alimentación para merecer seguir viviendo. Por más bien que te alimentes, la muerte va a llegar un día. O para merecer una mejor calidad de vida. El hecho de comer bien no te va a brindar una mejor calidad de vida. Esto no es un asunto de mérito, sino de sensatez. Porque sabemos lo que nos hace daño para nuestro cuerpo y a veces lo seguimos comiendo. Sabemos lo que hace bien a nuestro cuerpo, pero no lo consumimos. Sabemos lo que hace bien a nuestra alma, pero no la escudriñamos. Sabemos lo que hace bien a nuestro espíritu y no nos congregamos. El que come saludablemente está reconociendo que, mis amados hermanos, ¿qué cosa está reconociendo? Que en la generalidad de los casos, el cuerpo humano funciona mejor bajo ciertas condiciones. Pues lo mismo ocurre con aquel que cuida su vida espiritual. Está proveyendo a su alma aquellas condiciones que son indispensables para desarrollar saludable y fuertemente su vida cristiana. No obstante, estos continúan siendo medios de gracia. No funcionan automáticamente. El hecho de que usted deje la Biblia abierta en el Salmo 91 en la mesa de la casa no sirve de nada, hermanos. Usted tiene que agarrar la escritura, sentarse con ella y leerla. Los medios de gracia no funcionan automáticamente. Que usted le diga, Señor, hoy no puedo orar. Tú sabes mis necesidades, gracias. Amén. Claro, yo no le estoy diciendo, hermano, tiene que orar 5 horas, 3 horas, 2 horas. No. Pero con un corazón sincero, deleitándose en este Dios de gracia. Él está proveyendo, mis amados hermanos, a través de los medios de gracia, aquellas condiciones que son indispensables para desarrollarnos nosotros fuerte y saludablemente, hablando espiritualmente. Pero no son automáticos. Y es en la medida que nosotros nos acercamos a Dios por medio de estos medios de gracia y en el contexto de esa comunión que tenemos con Él y dependencia que tenemos con Dios, que recibimos, mis amados hermanos, recibimos de su arsenal inagotable. ¿Saben qué es un arsenal inagotable? Donde usted puede ir a sacar 1001 cosas y eso no se acaba. Está ahí, como una fuente que está básicamente repitiendo la misma agua, solo que Dios no repite la misma. Inagotable las bendiciones que necesitamos. Entonces Pedro dice, Él es el Dios de toda gracia. Lo que significa que su gracia nunca se agota. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? Que su gracia nunca se agota y que puede suplir todo tipo de necesidad espiritual. La gracia de Dios, dice Pedro un capítulo antes, en el capítulo 4, versículo 10, es lo que hablaba hace un momento, es multiforme. Y la idea de que esa palabra enseña o comunica o da a entender es la de rica en variedad. Eso es lo que significa esa palabra multiforme, rica en variedad, una gracia que se manifiesta de diferentes formas, supliendo dones, supliendo capacidades de servicio, supliendo consolación, fortaleciendo, alentando, reprendiendo, exhortando. Y por eso, mis amados hermanos, por esa gracia multiforme, es que nosotros sentimos vergüenza por nuestros pecados y somos movidos entonces a venir a Dios con arrepentimiento y confesión. Y si los creyentes
permanecen firmes día tras día, mes tras mes, año tras año, es únicamente por esa obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque en nuestras propias fuerzas no podríamos permanecer en pie ni un solo milisegundo. ¿Entendió eso, mi hermano? Es por la gracia de Dios que estamos en pie. Y dije milisegundo para no decir segundo, porque es más chiquito. Tomando en cuenta, mis amados hermanos, todos los peligros que amenazan a nuestras almas, es un verdadero milagro que personas puedan mantenerse corriendo la carrera de la fe hasta llegar al cielo. Es un verdadero milagro. Pero el milagro no es por el esfuerzo humano, es por la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia, y es por esa bendita gracia, actuando de forma misteriosa, actuando de forma secreta y continua, es que los verdaderos cristianos, por lo que Juan pudo ver en aquella visión que relata Apocalipsis 7, vio, dice, una gran multitud que no se podía contar, de todo pueblo, lengua, tribu y nación. ¿Y cómo estaban ellos? Estaban seguros por siempre en la presencia de Dios. Pero Pedro no solamente resalta esa parte de la gracia de Dios en el texto. Hay algo más que Pedro resalta en el texto sobre el ser de Dios. Y es el hecho de que Él posee todo poder y dominio. ¿Qué posee Dios, hermanos? Si puede ir conmigo al versículo 11. No es que ya estoy terminando, no se alegre. A Él, dice el versículo 11, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra, mis amados hermanos, que la Reina Valera traduce como imperio, es la palabra griega kratos, que significa poder, significa dominio, significa soberanía. Y de esa palabra es que se deriva nuestra palabra que utilizamos actualmente como democracia. ¿La han escuchado alguna vez? Que según el diccionario, esta enseña que es el predominio del pueblo en el gobierno político de un estado. Pero cuando esta palabra se usa en referencia a Dios, lo que se está diciendo es de que Él posee todo el dominio y todo el poder, de tal manera que nada ni nadie podrá impedir que lleve a cabo sus propósitos eternos. Eso significa cuando esta palabra se usa en relación con Dios. Y una de las declaraciones bíblicas más impactantes de la soberanía divina fue la que salió de la boca del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, versículo 35. Dice lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En otras palabras, mis amados hermanos, nadie puede llamar a Dios y decirle: ven para acá, tenés que rendirme cuenta. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo lo otro? Nadie puede impedir lo que Él se ha propuesto hacer. Dios anuncia, mis amados hermanos, acerca de sí mismo a través del profeta Isaías en el capítulo 46, versículo 10. Dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Por qué será que Dios puede hacer todo lo que quiere? Porque Él es soberano. Nadie puede decirle: ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? ¿Y por qué me hiciste así? ¿Y por qué yo estoy pasando por esto? La pregunta que surge entonces es:
¿qué es lo que ese Dios soberano se ha propuesto hacer con sus hijos? ¿Qué es lo que ese Dios soberano se ha propuesto hacer con sus hijos? Hasta este momento, mis amados hermanos, hemos visto la seguridad del creyente sobre la base del ser de Dios, sobre la persona de Dios. Veamos ahora entonces, en un segundo lugar, la seguridad del creyente en base a la obra de Dios a favor nuestro. Seguridad en la obra de Dios. Y lo primero que Pedro señala en nuestro texto es el hecho de que Dios nos llamó a su gloria eterna en la persona de Jesucristo, en el versículo 10. Ese Dios entonces, mis amados hermanos, de toda gracia y de todo dominio y de todo poder, nos ha llamado personalmente con un llamamiento eficaz e irrevocable a que participemos de su gloria eterna. En otras palabras, a que podamos reflejar el máximo grado que seamos capaces, las excelencias morales que lo hacen a Él un ser glorioso. Y todo eso en virtud de nuestra unión espiritual con su amado Hijo Jesucristo, nuestro gran y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Es por la obra redentora de Cristo, mis amados hermanos, por medio de la cual hemos sido librados de la condenación y de la esclavitud del pecado, que ahora podemos reflejar la gloria de Dios. Porque sin Cristo no podemos reflejar a Dios. Esa capacidad, mis amados hermanos, en esta vida es imperfecta. Porque el pecado aún mora en nosotros. Pero Dios nos llamó para que podamos cumplir con plenitud el propósito de nuestra existencia. ¿Y cuál es el propósito de nuestra existencia, cree usted? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito de tu existencia y de mi existencia. Glorificarle a Él y gozar de Él por siempre y para siempre. Mis amados hermanos, cuando estemos en su presencia, libres ya totalmente de las cadenas del pecado en nuestras vidas, ese propósito maestro, por así decirlo, por el cual fuimos creados, ha de cumplirse en nosotros con toda certeza, sin el menor asomo o sombra de duda. Para eso nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y llamados a la salvación, para participar de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y esa, mis amados hermanos, es la cadena de la salvación que Pablo presenta en Romanos capítulo 8, 28 al 30, donde cada eslabón de la cadena está unido al otro con un vínculo que no se puede romper. Amén. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Sé que algunos lo manejarán de memoria, pero mejor que vayan a su escritura o lo lean acá. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y entonces surge una pregunta al leer estos versículos. ¿Existe alguna posibilidad de que algunos de los elegidos de Dios, de esos que fueron predestinados, llamados a la salvación y que fueron justificados, se aparte permanentemente del Señor y termine perdiéndose? Para algunos esta es una pregunta muy complicada. Esta es una pregunta muy difícil y es una pregunta que muchos se hacen cuando empiezan a escudriñar la Escritura. De verdad empiezan a escudriñar la Escritura. Y la respuesta es no, mis hermanos. Eso es sencillamente imposible.
Pablo continúa diciendo, sigamos en el versículo 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mis amados hermanos, Dios tuvo un propósito muy definido cuando nos eligió para disfrutar de esta salvación tan grande. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para cumplir ese propósito, Él envió a su Hijo, quien se encarnó y murió por nosotros, y en un momento de nuestra vida nos llamó a la salvación, nos justificó, nos adoptó y nos santificó. Y ese propósito divino de ningún modo puede ser frustrado. De ningún modo. No hay quien pueda frustrar los designios de Dios. Ni por los ataques del diablo, ni por la seducción del mundo, ni por el pecado que mora en nosotros mismos. Pablo continúa diciendo, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo. ¿Está escuchando, hermano? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén a eso. Amén, porque tu vida y mi vida está asegurada en Cristo Jesús. No es por tus obras, no es por tu esfuerzo humano, no es por tu buena moral, no es por tu buen comportamiento, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Quién es el que justifica? Amén. Y si hay algo, mis amados hermanos, claro en las Sagradas Escrituras, es que ninguna de las verdaderas ovejas de Cristo se perderá. Ninguna. Voy a repetir eso. Si hay algo claro en las Escrituras, es que ninguna de las verdaderas ovejas de Cristo se perderá. Eso es sencillamente imposible, porque sería frustrar los designios del Dios soberano y del Dios todopoderoso. O sea, tendría que ser alguien más poderoso que Dios. La pregunta es, ¿hay alguien más poderoso que Dios? Mi amado hermano, esto a mí me consuela. A mí me trae aliento. Y al mismo tiempo me exhorta. ¿Por qué? Porque a veces llega la duda a mi vida. A veces hay tentaciones como las que leíamos al principio. Yo no sé qué precio debo de pagar tanto para llegar al cielo. ¿Por qué debo de sufrir tanto en esta vida? Y Cristo nos está diciendo ahora, óiganme, ninguno de los escogidos, ¿saben a qué? Aquellos que el Padre me ha dado, yo no los voy a echar fuera, yo los voy a traer a mí y los voy a salvar y los voy a entrar a la gloria eterna. Amén. No lo tengo escrito aquí, pero se me acaba de ocurrir. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? ¿Qué mérito había hecho ese hombre para ir al cielo? Pecar. Sí, era lo único. Mi amado hermano, y Cristo le dijo, mira, anda a una iglesia, arrepentite, bautizate,
Congregate todos los domingos, todas las semanas, y después vemos. Así le dijo. Hermano, y quiero decir esto con énfasis, quisiera gritar de verdad, pero para que la grabación quede bien. Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo. No tenés que esperar nada más, ni hacer nada más. Hoy vas a estar conmigo. ¿Sabes por qué? Porque has creído en mí. Iglesia cristiana, por la gracia de Dios, ¿usted cree en Cristo? Juan 10, 27 al 30 dice lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz. Y mire lo que dice después, hermanos. Esto a mí me destroza el corazón. Y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Mis amados hermanos, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no dejará su obra inconclusa. Dios terminará su obra. ¿Qué ocurrirá entonces? Porque puede surgir esta otra pregunta. ¿Qué ocurrirá con aquellos que por un tiempo profesan ser cristianos y luego se apartan? Mis amados hermanos, si mueren en su apostasía, alejados de Dios, eso quiere decir apostasía, alejados de Dios, separados de Dios, entonces podemos llegar a la conclusión que nunca fueron verdaderos creyentes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice Juan, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y hago énfasis en esa última parte porque Juan dice, todavía hay unos en medio de nosotros mezclados. Y eso llama mucho la atención, mis amados hermanos, que Juan no haya escrito, salieron para que se manifestase que no todos eran en tiempo pasado. Más bien, señala que esos que salieron nos recuerda lo siguiente, que no todos son en tiempo presente de nosotros. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es que puede que haya, aún en medio de nosotros, profesando a alguien ser creyente, que manifestará en un futuro cercano o lejano, no lo sabemos, que no son creyentes realmente. Pero los que son creyentes verdaderos perseverarán hasta el fin, seguros en las manos de su Dios y Salvador, porque nadie puede frustrar los designios de su amado Salvador. Él los ha llamado a participar de su gloria eterna en Jesucristo y ha prometido llevar ese propósito hasta su cumplimiento. Por eso Pedro entonces continúa diciendo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estos 4 verbos, mis amados hermanos, al final del versículo 10, se encuentran gramaticalmente hablando en una forma de futuro indicativo. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que no se trata de un mero deseo del apóstol Pedro, sino de una promesa que ha de ocurrir en un futuro. Por eso la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: Él mismo os perfeccionará, confirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Notan la diferencia, mis amados hermanos? En la Reina Valera dice, Él mismo os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. Y en la Biblia de las Américas dice, perfeccionará, confirmará, fortalecerá y establecerá. Hablando de un futuro, de que eso se cumplirá en un futuro. Se trata, mis amados hermanos, esta parte final del versículo 10, de 4 verbos muy similares entre sí, pero cada uno contiene un enfoque diferente. En primer lugar, Dios promete perfeccionarnos.
Y esta palabra significa, traducida desde el original, completar, arreglar, equipar y hasta remendar. Y nos recuerda entonces esta palabra que Dios está trabajando con nuestros defectos y nuestras debilidades. Porque todos tenemos defectos y debilidades. A la vez que nos equipa para la vida y el servicio cristiano. Él no nos manda desarmados al campo de la batalla. Por medio de su palabra y de su espíritu nos capacita para salir airosos, triunfadores, ganadores en medio de la batalla. Y aunque en ocasiones, mis amados hermanos, saldremos golpeados, descalabrados de algunos combates, la gracia de Dios nos remendará, que es otro de los significados de la palabra que Pedro usa aquí, para que sigamos siendo útiles en el reino de Dios. El comentarista Simon Kistemaker dice al respecto: el significado básico de la palabra griega restaurar es el de arreglar lo que ha estado roto de tal modo que quede íntegro de nuevo. Y él dice, una traducción mejor de esta parte es que Dios se encargará de que todo esté nuevamente bien o en orden. ¿Se entiende, mis amados hermanos, lo que quiere decir el apóstol Pedro con perfeccionarnos? Porque estábamos desarmados por el pecado, quebrados totalmente. Pero en segundo lugar, Dios promete confirmarnos, es decir, mantenernos firmes, afianzados. Esta palabra se usaba, mis amados hermanos, en los días de Pedro para expresar la acción de proveer una estabilidad a través de un soporte, de algo que estaría abajo para soportar y darle firmeza a otra cosa que estuviera sobre ella. Como decíamos al principio, muchas veces los creyentes sentimos temor de caer y ser una deshonra para el nombre del Señor y del Evangelio. A veces hasta sentimos miedo de ser una deshonra para la iglesia. Pero Dios promete aquí darles la estabilidad que necesitan para permanecer fieles hasta el fin. Y puede, mis amados hermanos, puede ser que en algún momento el creyente tambalee, como sucedió con el mismo Pedro una noche antes de la crucifixión. Pero la gracia de Dios saldrá victoriosa a final de cuentas. Esta promesa es similar, mis amados hermanos, a la que encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. De hecho, encontramos la misma palabra. Pero fiel es el Señor que os afirmará, ahí está la misma palabra, y guardará del mal. En tercer lugar, Dios promete fortalecernos, no solo para que podamos resistir, sino también para que podamos llevar a cabo lo que se demanda de cada uno de nosotros. En otras palabras, no solo podremos resistir, sino que también podremos avanzar. Finalmente, Dios promete establecernos, es decir, hacer ineficaces, los ataques del maligno para que permanezcamos anclados en la salvación que es en Cristo Jesús, firmes en el fundamento de nuestra fe. Eso significa, mis amados hermanos, o más bien dicho, eso no significa que todos los ataques del maligno serán neutralizados. ¿Se acuerdan de Pedro? Jesús le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y Jesús le dijo, pero yo no voy a dejar, Pedro. Yo no lo voy a dejar. Yo te voy a cuidar. Eso le dijo. Yo he rogado para que tu fe no falte. Los ataques del maligno no van a ser neutralizados. Llegarán. Y la Escritura nos advierte, de hecho, 1 Corintios 10:12, que el que piensa estar firme debe vigilar bien. ¿No sea qué?
caiga. No sea que caiga. Pero hay algo seguro, mis amados hermanos, y es que todos los ataques del infierno no podrán apartar a un verdadero hijo de Dios de la mano de Cristo y de su Padre. ¿Cuántos son padres aquí? Cuando usted se cruza la calle con su niño, si está pequeño o estuvo pequeño en un momento, ¿usted deja que su niño le tome la mano o usted le toma la mano? Si el niño toma mi mano, probablemente él se distraiga con algo y se suelte de mi mano, cruzando una carretera. Entonces, ¿qué debo de hacer yo como padre? Agarrarlo yo con mi mano. ¿Sabe qué, amada iglesia? Dios te tiene agarrado con su mano. No eres tú el que estás agarrado, porque tú y yo nos podemos soltar. Nosotros somos ese niño. Él nos ha agarrado con su mano y no nos va a soltar. Ahora bien, mis amados hermanos, aquí hay algo muy importante. Lo que Dios promete aquí no es que sus hijos serán librados de dificultades, sino que Él hará una obra a pesar de las dificultades y por medio de las dificultades. Por eso dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y hay un escritor llamado Dustin Tramick que dice lo siguiente: la soberanía de Dios no elimina el dolor y el mal que afrontamos en nuestra vida, sino que Él hace que obren para nuestro bien. ¿Se acuerda de Romanos 8:28? Lo repito. La soberanía de Dios no elimina el dolor y el mal que afrontamos en nuestras vidas, sino que Él hace que obren para nuestro bien. Y es que, mis amados hermanos, las aflicciones que vienen a la vida del creyente no le llevan a apartarse del Señor, sino más bien a perseverar a su lado. Lo que hacen es llevarlo a perseverar y acercarse más al Señor, llevarlo más a su lado, acercarse más al Señor. Es por eso que Pablo señaló en el capítulo 5 de Romanos que los creyentes nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, es decir, un carácter probado, y la prueba produce esperanza. El creyente, mis amados hermanos, es como la piscucha. ¿Algunos de ustedes conocen la piscucha? Entre más fuerte sopla el viento, ¿qué pasa con la piscucha? Más se eleva. Entre más aflicciones lleguen a la vida del verdadero creyente, más se acercará a Cristo y más crecerá en el conocimiento de su amado Salvador. Dios nos conoce muy bien. Dios sabe, mis amados hermanos, toda nuestra vida. Y Él sabe que en todos nosotros hay un engañoso sentido de autosuficiencia que debe ser destruido por completo para que podamos descansar plenamente en Él. Tenemos, mis amados hermanos, una fuerte tendencia nosotros como seres humanos a confiar en nosotros mismos y hacer castillos en el aire que no tienen ningún fundamento, y pocas cosas pueden ser más eficaces que las aflicciones para librarnos de ese mal. Pablo reconoce en su segunda carta a los Corintios que la tribulación que le sobrevino en Asia, si usted recuerda esa narración, donde fueron abrumados de tal manera que perdieron la esperanza de conservar la vida, él dice lo siguiente en 2 Corintios 1, 8 y 9: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo dice, Dios permitió que pasáramos esa gran tempestad para que no confiáramos en nosotros mismos, sino que confiáramos en que Dios
nos podía resucitar aún si moríamos. Cuando tenemos que atravesar, iglesia del Señor, por el horno de la aflicción, nos vemos tales como somos. Nos vemos como seres débiles, como seres indefensos, con una terrible propensión a la duda, al temor. Pero en vez de huir del Señor, el verdadero creyente se aferra a Él más decididamente que antes. Y es en el contexto de ese proceso que Dios cumple su promesa de hacernos madurar, afirmarnos, fortalecernos, establecernos. Esa fue la lección, mis amados hermanos, que Pablo tuvo que aprender a luchar con el aguijón que tenía en su carne. ¿Cuántas veces oró Pablo por su aguijón? 3 veces le pidió a Dios que se lo quitara, pero la respuesta que le vino del cielo fue: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto dice, de buena gana, escucha eso mi hermano, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. El Señor dice en Lucas capítulo 8, versículo 13, que hay personas que profesan ser cristianas por un tiempo, pero cuando vienen las pruebas, se apartan. En el caso del verdadero creyente, las mismas pruebas que alejan a aquel apóstata son las que lo afianzan más al cimiento de su fe. Quiero que noten algo ahora, mis amados hermanos, que si bien tendremos que padecer, Pedro señala que será por un poco de tiempo. Queridos hermanos, las pruebas que vienen a nuestras vidas son comparativamente moderadas en grados y en duración en cuanto a esa gloria eterna a la cual fuimos llamados en Cristo. Romanos 8:18 dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Dios nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo y Él cumplirá su promesa después que hayáis padecido por un poco de tiempo, como dice Pedro. ¿Es acaso entonces, mis amados hermanos, esta promesa un incentivo para descuidar nuestra fe? ¿Es acaso entonces esta promesa un llamado a ser más débiles en nuestra fe? De ninguna manera. El mismo Pedro advierte a sus lectores unos versículos antes de lo que hemos leído, que tenemos un adversario, específicamente el versículo 8, que tenemos un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos descuidamos de ese enemigo, vamos a salir lastimados, vamos a salir dañados. La fe verdadera, mis amados hermanos, la fe salvadora, es una fe perseverante y es una fe activa. Dice en Daniel 11:32 que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Las promesas de Dios, mis amados hermanos, no fueron dadas para alentar al que todavía es amigo del pecado. Voy a repetir eso. Las promesas de Dios no fueron dadas para alentar a aquel que todavía es amigo del pecado y anhela vivir en el pecado, sino que las promesas de Dios fueron dadas para aquellos que están en pie de guerra en pos de la santidad. Aunque se sientan débiles, aunque se sientan inadecuados y que muchas veces se preguntan si podrán resistir hasta el final, es a ellos que van dirigidas estas extraordinarias promesas de Primera de Pedro capítulo 5 versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y si hay alguien hoy aquí escuchando este sermón y aún no ha venido a Cristo con arrepentimiento y fe,
le ruego que observe una vez más que a Dios, el apóstol Pedro lo está presentando en este pasaje como el Dios de toda gracia. En otras palabras, el Dios que se deleita, y oiga bien esa palabra, el Dios que se deleita en otorgar favores a través de su Hijo a hombres y mujeres que merecen su condenación eterna. Para salvar a pecadores es que Dios envió a su Hijo al mundo, para que asumiera en una cruz el castigo que estos pecadores merecían. Y ahora ofrece a todos de forma indistinta el don de su gracia por medio de la fe. Y voy a decir esto a continuación, porque muchas veces algunos se preguntan, pero es que yo no sé si soy uno de los escogidos de Dios. Yo no sé si soy uno de los que Dios va a salvar. No es necesario conocer el decreto eterno de Dios para saber si fuimos elegidos o para esta gran salvación. En ningún lugar de las Escrituras se exhorta al pecador a tratar de descubrir si fue predestinado para entonces venir a Cristo. No, lo único que necesitas saber es que eres un pecador y que necesitas un Salvador. Que no puedes presentarte delante del tribunal de Dios en la condición en la que te encuentras. Porque el mismo Dios que ha provisto gracia y que ha provisto una vía de escape por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y todo aquel que viene en arrepentimiento y fe de sus pecados y confiando únicamente en Él, será recibido. Cristo dice, yo no le echo fuera. Todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, yo no le echo fuera. El don de la vida eterna está disponible para ti hoy, únicamente por gracia y por medio de la fe. No rechaces esta invitación. No rechaces esta invitación, no de mi persona, del Dios de toda gracia. Para que no tengas luego que enfrentarte a Él como juez. Cuando ya no tengas ninguna oportunidad de recibir su misericordia. En buen salvadoreño, cuando ya no tengas chance alguna. El día de hoy es el momento. Ahora es el día. Mañana puede ser lo suficientemente tarde como para que lo lamentes por toda una eternidad. Hoy es el día en el que puedes venir en arrepentimiento y fe al Salvador, al Dios de toda gracia. Aquel que nos perfecciona, afirme, fortalece y establece. Hoy es el día. Oramos. Señor, te doy gracias porque tú eres el Dios de toda gracia. Tu multiforme gracia opera, Señor, en tus hijos. Señor, si alguien ha escuchado hoy este sermón y no ha venido en arrepentimiento y fe, Señor, que tu Espíritu obre en su corazón. Que lo inquietes. Que lo inquietes, Señor. Que su mente sea perturbada por lo que hoy ha escuchado. Señor, y gracias por asegurarnos que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, porque tú eres esa puerta en la cual entramos y tú aseguras nuestra redención, nuestra salvación. Gracias te damos en los méritos de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Un privilegio haber compartido con todos ustedes.